Capítulo 3. Primeros pasos. Llegó la hora de realizar tus primeros pasos en la producción. A partir de ellos te vamos a ir explicando diversas cuestiones, disponiendo sonidos en la línea temporal. Vamos a ir a la pestaña de samples y vamos a buscar un loop. Puede ser cualquiera, el que más te guste. Vamos a arrastrarlo hasta una de las pistas de audio. Como es un archivo de audio, debería ir en un canal de audio. En el caso de que lo posicionemos sobre un canal MIDI, el canal se transformará automáticamente en un canal de audio. Una vez dispuesto en la línea de tiempo, podemos ver que lo podemos mover y achicar o alargar a gusto. En esencia, la sección de arreglo no tiene algo llamado línea de tiempo, pero a nivel pedagógico y viendo la orientación horizontal, podemos ver cómo la plantilla de la vista de Arrangement es como una gran línea de tiempo. Vamos a dar play para ver cómo funciona la reproducción. Como pueden ver, mientras se reproduce el audio, tenemos esta línea la cual va marcando lo que se está reproduciendo. Podemos dar play y stop presionando la barra espaciadora. Si dirigimos el mouse hacia esta barra, podemos ver cómo el cursor se transforma en una lupa. Si mantenemos presionado y subimos y bajamos, podemos aumentar o disminuir el zoom de nuestra línea temporal. Presionando clic sobre la parte que deseemos nos permitirá empezar la reproducción en diferentes lugares. BPM. Como pudimos escuchar, la reproducción tiene una velocidad determinada. Podemos controlar dicha velocidad o tempo a través de este número. Los BPM significan beats per minute, es decir, golpes por minuto. Si tenemos 100 BPM, quiere decir que en un minuto van a sonar 100 golpes regulares. Mientras más alto el número, más rápida la obra. Cada género y canción posee un BPM particular. Un hip hop puede estar a 85 o 90 BPM, mientras que un track de techno puede estar a 120 o 125 BPM. Es importante intentar de definir en una primera instancia el tempo de la canción, ya que si empezamos a trabajar con un tempo muy alto y luego lo bajamos demasiado, puede que algunos archivos de audio no funcionen ni se escuchen de forma óptima. El botón de Tab permite marcar un tempo manualmente con los clics del ratón, y a partir de esto te detecta el tempo. Es muy interesante para encontrar rápido el BPM que deseamos. Como pueden ver, acabo de presionar el Tab marcando un pulso determinado y Ableton me ha detectado el siguiente BPM. Estos dos pequeños botones no los veremos por el momento, pero refieren a mover el tempo de la obra sutilmente para poder sincronizar tu proyecto rítmicamente con herramientas externas. Es bastante más avanzado, por lo tanto, por el momento no lo veremos. Al lado tenemos el tipo de compás. Aquí podemos definir cómo se van a comportar los compases de tu canción. Este concepto es de teoría musical. Creamos un capítulo anexo donde detallamos todo lo correspondiente a valores de las figuras musicales y compases. Por lo tanto, no detallamos qué son los compases aquí. Lo vamos a dejar en 4/4, que suele ser un tipo de compás muy usado. Puedes dirigirte al capítulo de teoría musical si lo deseas. La información allí dispuesta se puede ver en paralelo al funcionamiento de Ableton Live. Metrónomo. El botón de al lado es el metrónomo, es decir, si lo activamos vamos a escuchar un sonido que marca el tempo. Este sonido no va a estar presente en la obra final si lo dejamos activado, solo es una ayuda auditiva a la hora de grabar y trabajar. Vamos a dar play para ver cómo se escucha.
Si presionamos en la flechita al lado, podemos cambiar algunas características del metrónomo. En donde dice cuenta atrás, podemos establecer un conteo de determinada cantidad de compases antes que se empiece a grabar. La palabra bar significa compás. Esto quiere decir que si le doy al botón de grabar con el metrónomo encendido, el metrónomo contará un compás antes de grabar. Vamos a ver cómo sería. En sonido podemos elegir el tipo de sonido del metrónomo. En ritmo podemos definir una subdivisión rítmica para que el metrónomo se escuche con más estímulos. Por último, podemos indicar que el metrónomo solo se activa al grabar. Es sumamente importante trabajar con esta herramienta para que todo esté acorde al tempo que estamos trabajando. Al lado del metrónomo tenemos el menú de cuantización. La cuantización refiere a acomodar las notas y sonidos acordes a una rejilla determinada. Entraremos en mayor detalle un poco más adelante. Yendo hacia el medio de la barra superior encontramos el botón de Follow. Si está activado, la presentación de la vista del arrangement se desplazará durante la reproducción para mantener visible la actual posición de la canción. Si está desactivado, la presentación de la vista será independiente al movimiento de la posición actual de la canción. Vamos a ver cómo sería. Al lado podemos ver las coordenadas de tiempo respecto a dónde se encuentra la línea de reproducción. El primer número indica el compás, el segundo el tiempo y el tercero la semicorchea. En el medio tenemos los típicos botones de play, stop y grabación. El resto de los parámetros de la barra superior los iremos viendo más adelante. Por el momento lo interesante es saber utilizar estos. Agregando más sonidos y empezando a mezclar. Vamos a buscar y agregar diferentes sonidos nuevos. Vamos a agregar un loop más y luego un one shot. Vamos a arrastrar este nuevo loop sobre el proyecto. Si lo arrastramos sobre el audio que ya teníamos, el nuevo se va a superponer sobre este. En este caso no deseo hacer ello, por lo tanto voy a presionar Control más Z o Command Z para deshacer la última acción realizada, en este caso disponer el loop. Si lo ponemos a continuación se reproducirá luego del sonido que ya tenemos, pero si lo ponemos debajo, justo al mismo tiempo y en otro canal, ambos van a sonar juntos. Vamos a dar play a ver cómo suenan. Como podemos escuchar, podría sonar mejor. Secciones del arrangement. Podemos modificar algunas características de cada canal en esta sección. Si nos dirigimos hacia la esquina inferior derecha de la ventana de arreglo, podemos ver 4 círculos. Cada uno va a hacer aparecer o desaparecer alguna característica a controlar de los canales. El botón I/O refiere a las entradas y salidas. Aquí podemos elegir de dónde viene la señal y hacia dónde va. Profundizaremos en esto más adelante en el capítulo de grabación. La R muestra los canales de retorno, los cuales también detallaremos más adelante. La D permite aparecer o desaparecer la sección de retraso de pista. También lo veremos más adelante. Por último, la M muestra el mezclador, que es particularmente a donde queremos dirigir su atención en este punto. Mezclador. Estos 5 parámetros son los que podemos controlar para manejar los canales en su forma más básica. En donde aparece el número 0 podemos controlar la ganancia o volumen de cada sonido. Va desde más 6 decibeles hasta menos infinito. En esencia es el equivalente a un fader en una mesa de mezcla analógica. La medida que rige este número es el dB o decibel.
No entraremos en mucho detalle sobre esta medición ya que tiene su complejidad técnica. Por el momento nos vamos a quedar con la idea de que el dB es la unidad con la que medimos la intensidad o volumen de cada canal. A partir de aquí ya podemos acomodar el volumen de nuestros dos loops para que suenen más acordes. Este pequeño y tan simple paso de acomodar los volúmenes para que el conjunto suene bien es parte del proceso de mezcla. El botón de S significa solo y permite escuchar solamente el canal seleccionado. En instancias donde trabajamos con muchos sonidos y muchos canales, esto es una gran ayuda. El botón que se encuentra a la derecha del botón solo indica qué canal va a ingresar o grabar una señal de audio o MIDI. Si tuviéramos conectado un micrófono a este canal, podríamos indicar a Ableton que queremos grabar este a partir de este botón. Lo mismo que para instrumentos virtuales. Si tenemos 3 instrumentos virtuales dispuestos en 3 canales MIDI diferentes, para elegir el que queremos ejecutar, debemos presionar este botón. Debajo encontramos el paneo. El paneo refiere a dónde se posiciona un sonido en el plano estéreo. Puede estar en el centro, izquierda o derecha. Al arrastrar este parámetro podemos posicionar un sonido desde 50L hasta 50R. L refiere a left o izquierda y R a right o derecha, en donde 50 es el valor máximo. Es decir, si el sonido se encuentra paneado en 50L, quiere decir que está completamente tirado hacia la izquierda. Lo mismo que con right. Entre ambos extremos existe un espacio muy amplio en donde podemos ir posicionando los diferentes elementos de nuestra mezcla. Existe otro modo de paneo, el cual lo podemos activar presionando segundo clic y seleccionar el modo paneo estéreo separado. Esto lo veremos más adelante. Debajo encontramos 2 parámetros más, los cuales también los veremos más adelante y están relacionados con los canales de retorno. En el canal Master, el cual recordemos que es donde se suman todos los canales del proyecto, también posee control de volumen, pero vean cómo se muestran dos. El primero refiere al volumen del Master propiamente dicho, y el segundo refiere al volumen de la preescucha de los archivos que se reproducen al buscarlos en el navegador. Fíjense como si bajo el volumen, la preescucha será menor. También tenemos la posibilidad de panear el máster. Sin embargo, esto puede ser irrelevante. Agregando un one shot. Ahora bien, ya mezclamos estos dos loops. Ahora vamos a agregar un elemento one shot. Por ser la primera vez en trabajar con uno, vamos a explicarte una de las muchas formas con las que se pueden trabajar los one shots. Sencillamente vamos a seleccionar el sonido y arrastrarlo. Fíjense que al presionar segundo clic sobre el mismo, aparecen muchas opciones para hacer sobre el sample. Vamos a concentrarnos en las primeras 4. Podemos, como con cualquier archivo, copiarlo, pegarlo, cortarlo o eliminarlo. Al lado de cada acción podemos ver los shortcuts o atajos del teclado para hacerlo más rápido.
Vamos a copiar y pegar el sonido varias veces, creando un patrón rítmico, acompañando los dos loops que ya tenemos. Ahora vamos a extender todas estas tres secciones para que duren más. A los archivos de audio los podemos transformar en loops para el programa y que al arrastrar desde el punto en el que termina simplemente se repita. Vamos a hacer esto sobre los dos loops y luego crearemos un loop a partir de los one-shots que trabajamos. Para repetir este loop podríamos simplemente copiarlo y pegarlo muchas veces. O también podemos presionar doble clic y activar el botón donde dice Loop. Esta ventana es la ventana de clip de audio. En esencia muestra el contenido y diversas características del clip de audio seleccionado. El resto de estas características las veremos más adelante. Por el momento, lo importante es saber que al activar el loop, el audio se repite. Vamos a estirar los loops durante varios compases más. Creando un loop a partir de un one shot. Ahora bien, con el loop generado con los one shots, podemos copiar el conjunto e ir pegándolo al lado. Sin embargo, también podemos hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar toda una sección, daremos segundo clic y presionaremos consolidar. De esta forma, todos los audios se consolidan en uno solo. Ahora daremos doble clic sobre el nuevo archivo y daremos en el botón del loop. De esta forma, ahora tenemos tres loops. Clip de audio. Ahora sí, vamos a ver todos los parámetros que podemos encontrar en cada clip de audio. Son muchas las opciones y formas que tenemos de modificar dichos clips. Más adelante veremos cómo muchos parámetros de los clips de audio se repiten en los clips MIDI. Vamos a seleccionar cualquiera de los clips de audio presentes en nuestro proyecto y le daremos doble clic. Va a aparecer la vista de clip ubicada en la parte inferior de la pantalla. Empezaremos con el lado izquierdo. En la parte superior tenemos el Start y el End. Refiere al punto en el que se considera el inicio y el final del clip. Algo importante es que si está dispuesto en modo loop, el End no funciona, debido a que el loop se repetiría de forma infinita. También podemos modificar estos puntos de inicio y final a partir de estas dos flechas. Vean cómo al cambiar estos parámetros cambian las coordenadas de inicio y final. Recordemos que estos tres números refieren a: el primero al número de compás, el segundo al tempo y el tercero a la semicorchea. El parámetro de position y length refieren al loop, por lo tanto si el loop está desactivado, estos parámetros no funcionan. La posición indica la posición en donde empieza el loop, y en length la cantidad de tiempo de clip que se repetirá como loop. Vean cómo si ahora arrastro este loop, solo se repetirá la sección dispuesta como loop. Por último, en la parte inferior del lado izquierdo podemos ver el tipo de compás y el groove. El groove refiere a si utilizamos alguno de los grooves o ritmos pertenecientes a la groove pool. Este parámetro por el momento no le prestaremos atención. Luego nos encontramos con esta sección. Transpose refiere a la afinación del clip. Podemos subir o bajar su tono. La unidad con la que se trabaja este parámetro es el semitono. Debajo podemos ver un pequeño número y al lado CT.
Esto indica la microafinación del sonido. Es una afinación muy minuciosa por si el movimiento de los semitonos no es suficiente para acomodar el sonido. El parámetro de ganancia refiere al volumen del clip. Finalmente encontramos el parámetro Edit y Reverse. Edit sirve cuando vinculamos un programa externo para editar los clips. Como es algo bastante avanzado, todavía no lo veremos. El parámetro Reverse da vuelta el audio. Con esto se pueden conseguir sonidos y efectos muy interesantes. Warp. Ahora bien, entre medio de las dos secciones vistas encontramos el Warp, o también dicho entre muchos productores como warpeo. El Warp es la herramienta que trae Ableton Live para sincronizar rítmica y temporalmente todos los loops o canciones que dispongamos en el proyecto. Es una herramienta bastante compleja que tiene muchas posibilidades de uso. Si tenemos un loop a 125 BPM y nuestro proyecto está a 120, el Warp se va a encargar de cambiar la velocidad del clip de audio y adaptarlo a la nueva velocidad. Este trabajo lo hace Ableton automáticamente, sin embargo también podemos realizarlo manualmente. Del mismo modo existen diferentes modos de Warp, depende del tipo de audio que queramos warpear. Todo esto lo veremos en profundidad en los capítulos siguientes. Debajo del Warp podemos encontrarnos con dos parámetros que suelen venir predefinidos, sin embargo nunca está de más aprender algo nuevo. RAM. Si el botón RAM está activado, Live no leerá el audio referenciado por el clip en tiempo real desde el disco, sino que lo cargará en la memoria. La reproducción de clips desde la RAM puede resultar útil si el disco duro de su equipo no es lo bastante rápido para reproducir el audio de todas las pistas en tiempo real, o si escucha interrupciones en la reproducción. Haiku es el ratio de conversión de alta calidad. Si se encuentra activado, Live usará un algoritmo de interpolación más sofisticado para la lectura de las muestras de audio. Es decir, la lectura de la muestra se comportará de la mejor forma. En la parte superior también tenemos otra sección más a la cual podemos acceder desde este botón. Refiere a la sección de envelopes o envolventes, las cuales también las veremos más adelante ya que son más complejas. ¿Cómo guardar mi proyecto? A continuación veremos de forma básica cómo guardar tu proyecto. Más adelante en el capítulo número 9 veremos en profundidad todo lo relacionado a guardar tu proyecto, enviarlo a otros artistas para trabajar en conjunto y cómo exportar el archivo final para distribuirlo. Sin embargo, dejamos un pequeño apartado en este capítulo para ver la forma más sencilla de guardar cualquier proyecto que hayas empezado. Para guardar un proyecto, sencillamente debes dirigirte hacia Archivo y guardar Set Live. Esto va a generar un archivo que es el proyecto de trabajo. Algo importante es que no es un archivo de audio final, sino que con este archivo que estamos guardando nosotros podemos volver a abrir el proyecto y seguir trabajando sobre el mismo. Cuando hablamos de transformar todo el proyecto en un archivo de audio final, por ejemplo un MP3, estamos hablando de exportar, lo cual lo veremos en profundidad en el capítulo número 10. Conclusión. Con esto damos conclusión al capítulo de primeros pasos. Ahora ya sabes cómo crear tus propias pistas a partir de loops y one shots. También ahora sabes cómo modificar las características básicas de cada canal y sabes cómo modificar los clips de audio a gusto. Te recomendamos que entre capítulo y capítulo practiques lo suficiente como para lograr asimilar completamente la información a través de la práctica. Bienvenidos al mundo de la producción musical a través de Ableton Live y bienvenidos a nuestra academia. Recuerda que ante cualquier duda puedes comunicarte con tu instructor presionando el icono de WhatsApp ubicado en la esquina inferior derecha de nuestra página web. Permanece en el flow de crear, nosotros te ayudamos. academiaperma.com